Hola, buenas tardes, otra vez con el gusto de saludarlas y de saludarlos a todos ustedes. Ya hablábamos hace un momento de la diversidad cultural como condición para la multiculturalidad. Bueno, pues es momento de entrarle al tema que nos apasiona más, bueno, en mi caso, que es la interculturalidad. Eh, la interculturalidad obviamente tiene que ver con cómo nos relacionamos entre las personas de diferentes culturas. Ya entendimos que la cultura son todos los significados, símbolos y valores que le dan sentido a nuestra vida, no solo las expresiones culturales. En ese sentido, como veíamos en el video que les compartí, la interculturalidad tiene que ver obviamente también eh, con el reconocimiento de la otredad, de que existe un otro, alguien diferente a mí. Pero no solo se trata de reconocer a ese diferente a ti, sino se trata de reconocer el valor de esa persona o de esa cultura. Eh, Suele pasar que si se reconoce la otredad y se marcan o se enfatizan los marcadores culturales, podemos caer en algún tipo de balcanización o en algún tipo de generar estereotipos, como bien lo decía el video que les compartí. Esos estereotipos lo que hacen es enfatizar justamente las diferencias, pero de una manera burda, ¿no? En todo caso, vemos en México como cuando se hace una representación simbólica del indígena, bueno, pues suele usarse eh, la imagen de una persona sentada en cuclillas debajo de un nopal o de un cactus con un sombrero o con una botella de tequila, ¿no? Cuando el mexicano pues no es eso, ¿no? Sabemos que el mexicano es mucho más que eso. Pero esa es una forma en que, por ejemplo, se generan los estereotipos, ¿no? También, pues el estereotipo del American Lifestyle es, por ejemplo, aquel gringo gordo con tenis y con sus bermudas y un sombrero tipo explorador que pues se la pasa tomando cerveza en su sala, ¿no? Y así vamos generando los estereotipos cuando enfatizamos de manera burda la diferencia, el reconocimiento de la otredad. Eh, pero por otro lado está también el riesgo de negar la otredad, de desconocer la diversidad cultural, ¿no? Que en México ya nos pasó cuando se negó a los indígenas durante mucho tiempo y se les subsumió bajo la categoría de campesinos, ¿no? Entonces se tenía el imaginario de que los indígenas pues sí obedecían a un pasado histórico, pero que ya no estaban vigentes, ¿no? Cuando en los hechos seguían habiendo muchas comunidades indígenas, siguen habiendo en nuestro país muchos pueblos indígenas vivos, ¿no? No parte de ese glorioso pasado de los aztecas o de los purépechas o de cualquier otro pueblo indígena. De hecho, en México pues hay más de 13 millones de indígenas reconocidos por la lengua y por lo menos habría pues que les gusta unos 6 7 millones más que no hablan la lengua indígena pero que son indígenas por sus reproducciones culturales, por su identidad propia, ¿no? Bueno, estos datos los baso sobre todo sí, en datos del INEGI, pero también de la ONU y de el CONAPO, el Consejo Nacional de Población y de Población solamente. Eh, Bien, entonces reconocemos que la interculturalidad no implica que haya un diálogo entre iguales, ¿no? Si hubiera un diálogo entre iguales, pues realmente no habría motivos de discusión, ¿no? Todo sería supuestamente armónico. Cuando reconocemos la necesidad de un diálogo intercultural es porque sabemos que hay una cultura que predomina sobre otras culturas. Hay culturas mayoritarias y culturas minoritarias. Entonces, al saber que no todos pensamos igual, que no todos tenemos las mismas condiciones de conocimiento, que nuestra cosmovisión entre pueblos y entre individuos es diferente, ahí se hace necesario el diálogo intercultural y esta diversidad cultural pues se enfatiza a partir de la existencia de pueblos originarios, en el caso de México, a partir de la existencia de la migración. Entonces, como los pueblos y los grupos étnicos vemos la realidad de manera diferente, ahí es donde hace falta el diálogo intercultural, ¿no? Hace falta porque eh,
de no reconocer esta diversidad, estaríamos posicionando a una sola cultura sobre todas las demás y negándolas en los hechos, ¿no? Entonces condenando no a la cultura, sino a las personas vivas que ejercen esas culturas a la marginación, a la exclusión y bueno, a la discriminación y todo este tipo de fenómenos que sabemos que existen en México, que han existido y que desafortunadamente siguen existiendo. Bien, entonces reconocemos que el diálogo es entre desiguales, pero ese diálogo entre desiguales implica que tendremos que encontrar una forma de relacionarnos. Esto es justamente la interculturalidad. Revalorar la cultura del otro, respetarla, reconocerla, pero a la vez enriquecernos de ella sin abandonar la cultura propia, sin negarnos a nosotros mismos. Alguien preguntaba, oye, pero hay culturas que no quieren ser reconocidas. Bueno, pues si no quieren ser reconocidas, hasta el punto donde se pueda, pues habrá que, más bien, si no quieren ser estudiadas o si no quieren compartir sus conocimientos, eso hay que respetarlo y aprender de lo que podamos sí tener de ellos. Justamente ese sería un ejercicio de interculturalidad, respetar la postura del otro. Ahí hay que tener cuidado, cuando estoy hablando respetar la postura del otro, de no quererte mostrar toda su cultura, es una cosa, pero eso nos puede llevar a otra cuestión de la falsa tolerancia. La falsa tolerancia es un fenómeno recurrente en las relaciones sociales de nuestro país y en cualquier lugar, pienso yo. ¿A qué se refiere? Mucha gente prefiere no hablar de temas como la política, la religión, porque dicen, no, es que si hablamos de esos temas terminamos peleados. Pues me parece una inmadurez y justamente un ejercicio de falsa tolerancia. Cuando alguien está hablando sobre un tema del cual tú tienes una opinión diferente y tú no expresas tu opinión, esa es una falsa tolerancia. De decir, yo pienso diferente, pero me lo guardo porque no quiero ofenderte, ¿no? No se trata, la tolerancia no se trata de ofender al otro. La falsa tolerancia podría ser que sí. La tolerancia se trata de debatir los argumentos del otro, de confrontarlos y en su caso de enriquecerlos. La falsa tolerancia niega el diálogo, así de sencillo. Entonces esa no es tolerancia, es una cerrazón. Y ahí también entraría lo que Slavoj Žižek ha llamado en defensa de la intolerancia, ¿no? El derecho a no tolerar lo que no te parece justo, ¿no? Por ejemplo, la explotación infantil. No podemos decir, oiga señor, ¿sabe qué? Yo veo que usted tiene trabajadores menores de 12 años y los hace trabajar 10 horas y les quita todo su dinero y con trabajo sobreviven, pero como lo tolero, lo respeto. No, no, esa sería nuevamente una falsa tolerancia. El respeto a la intolerancia es decir que hay cosas que no se pueden tolerar y que hay que señalarlas. Eh, Lógicamente la tolerancia tiene un límite, ¿no? Y la intolerancia también. Y el límite es que cuando tú ya no debates sobre los hechos o sobre las ideas de alguien, sino sobre su persona, ahí sí estás siendo intolerante, ¿no? Cuando se te acaban los argumentos y atacas a la persona justamente en su persona misma, ese es un ejercicio de intolerancia. Mientras se debatan los argumentos, las ideas y las posturas ideológicas, es válido no ser tolerante a esas ideas. De hecho, esa es una verdadera tolerancia, el ser capaces de entablar un diálogo con los que no piensan igual que tú y actuar maduramente en el ejercicio de este diálogo y poder sacar conclusiones conjuntas o enriquecer por lo menos las tuyas y quizás las del otro. ¿Esto a qué nos lleva? Justamente en el ejercicio de la interculturalidad es importante el diálogo con otras cosmovisiones, con otras formas de ver el mundo. Aceptar que no todo se acaba en un pensamiento científico occidental, ¿no? Sino que existen otras formas de conocimiento que pueden aportar al desarrollo de la humanidad. Eh, Justamente esto ha sido negado históricamente, ¿no? Se piensa que la ciencia solo sale de Occidente y no, no. También los pueblos originarios son capaces de crear ciencia, han tenido filosofía, han tenido cosmovisiones. Y ese es el reto justamente de quienes estudiamos en entornos interculturales o quienes trabajamos en entornos interculturales, eh, cómo
hacer compaginar estos saberes y tener algo que sea de beneficio para la colectividad. Ese es el reto al que se enfrentan, de hecho, ustedes mismos, ¿no? Con sus proyectos de investigación. Supongo que tendrán que generarle o aplicarle ciertos rasgos de interculturalidad a sus proyectos. Me preguntaban que qué hay en México sobre la interculturalidad. Bueno, recientemente, el año pasado, se aprobó una reforma al artículo tercero constitucional donde se habla de que la educación ya pública ya no va a ser intercultural solo en el nivel básico, sino en el nivel superior. ¿Esto qué implicaría? Bueno, esto trae nuevos retos, traería el reto de una formación por lo menos bilingüe en determinadas regiones que sea más fuerte, ¿no? Más plausible. En los hechos, este discurso de la interculturalidad en México no ha sido apoyado de políticas públicas que lo hagan factible. Eh, de nada sirve reconocer la educación superior como intercultural si no hay las condiciones políticas y económicas para sustentarla, que es el caso de lo que sucede aquí en México y en Michoacán, ¿no? Con nuestra propia universidad, ¿no? Que es una universidad que opera con escasos recursos, pero el gobierno federal se llena la boca de decir que ahora tenemos una educación superior intercultural. Eh, Además de eso, tendríamos que apuntalar más al reconocimiento de que la cultura no se acaba en la diversidad lingüística. Sí son necesarias políticas de rescate lingüístico y de fortalecimiento de las lenguas indígenas, por supuesto que las que tenemos no son suficientes, pero también el reconocimiento de que la cultura va más allá de eso, ¿no? De que la cultura son formas de organización, formas de pensar, formas económicas, formas de educación que hasta ahorita no se han explorado plenamente, ¿no? Y que obviamente los pueblos tienen las limitantes de que sin recursos es difícil avanzar en ese sentido. Entonces, esas son las condiciones reales. Tenemos un artículo segundo constitucional que reconoce la diversidad lingüística y que la unidad de la nación mexicana se sustenta en sus pueblos originarios, pero de ahí en fuera a que haya legislación suficiente, no. Hay legislación en materia de derechos lingüísticos y culturales, pero que de hecho, al no ser sustentados por recursos suficientes, bueno, pues limitan el ejercicio de estos derechos y lógicamente eso tampoco permite avanzar hacia la interculturalidad, realmente. Ahí también vale la pena tomar en cuenta lo que nos mencionaban los panelistas del video que les compartí. Pensemos que la interculturalidad es un horizonte, eh, es un, es un objetivo. La interculturalidad no se puede dar por un hecho terminado o una meta a la que se va a llegar de manera pronta y expedita, ¿no? Sino que, al igual que la libertad, la justicia y otro tipo de valores, son aspiraciones humanas que nos forjan en una forma de pensamiento, en un ideal, que nos hacen creer en que es posible llegar a ello. Entonces, en la medida que nosotros lo tengamos como un valor de vida, como un objetivo, podremos ir avanzando como sociedades. En ese sentido, pues obviamente habría que preguntarse a quién hay que educar para la interculturalidad. Y en la actualidad la interculturalidad se piensa mayoritariamente para los pueblos originarios, cuando en realidad el ejercicio de la interculturalidad y la expansión de la interculturalidad tendría que ver con reeducar a los estados nacionales, reeducar al mundo, reeducar al país entero, ¿no? En el respeto y en el diálogo abierto. Alguien preguntaba, por cierto, si la interculturalidad puede ser global. Bueno, pues yo creo que como aspiración debería ser, pero en los hechos no hay tal. Y no lo hay porque obviamente hay culturas que se sobreponen a otras culturas. Hay estados nacionales que se sobreponen a otros y los niegan y los avasallan, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, las guerras que cotidianamente hacen los Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? En nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia y de la libertad, van y masacran pueblos enteros, niños, niñas y lo que se atraviese, ancianos, lo que sea, en nombre de la democracia, la libertad y la justicia, cuando en realidad pues son luchas de carácter económico, ¿no? Disfrazadas de luchas por la humanidad. Entonces, en ese sentido, pues es difícil pensar en un mundo intercultural. Sin embargo, no debería dejar de ser una aspiración, ¿no? A que
con base en el respeto y en el diálogo respetuoso podamos construir sociedades un mundo más justo, aunque suene a utopía, pero justamente ese es el camino de la interculturalidad. También, perdón, ya estoy en la sesión de preguntas. También había quien preguntaba si es posible que todos en este diálogo intercultural tengan alguna representación. Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Porque la sociedad no solo se divide entre indígenas y no indígenas, sino que los indígenas no somos una colectividad homogénea, ¿no? En México por lo menos sabemos 62 etnias, ¿no? Entonces, una representación de cada una de ellas es imposible porque o por lo menos no es tan fácil porque primero que nada pues los indígenas se tienen que poner de acuerdo al interior de sus propios pueblos quién los representa y quién no. Y al interior de las comunidades y al interior de los barrios, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil eso en cuanto hablando de indígenas, pero a la sociedad la atraviesan otras coyunturas sociales, ¿no? Coyunturas de género, coyunturas de clase, por ejemplo, coyunturas de salud, podemos hablar de gente con capacidades diferentes, podemos hablar de la comunidad LGTBT, podemos hablar de las mujeres, ¿no? Entonces hay múltiples coyunturas que atraviesan la sociedad, podemos hablar de estratos sociales de edad, y cómo representarías todo eso o en qué espacio, ¿no? Yo estoy pensando en el ámbito legislativo, sería prácticamente imposible esa representación, ¿no? En los hechos, pues existimos todos, pero la verdad es que mientras no se abone al diálogo intercultural, pues no todos tendremos voz en la toma de decisiones, ¿no? Eso llevaría a otro tema que es la construcción de ciudadanía, que en México no es un hecho real todavía. Bueno, pero esa sería otra temática. Pero en mi perspectiva, un diálogo intercultural donde todos estemos representados, o un espacio intercultural más bien, entiendo así la pregunta, donde todos estemos representados, es sumamente complicado que se lleve a cabo. Más bien el diálogo intercultural se tiene que llevar a cabo en la cotidianidad, en el trabajo del día a día. Eh, Finalmente, pues les reitero la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la interculturalidad y el diálogo intercultural con sus temas de investigación, ¿no? Yo ya les hablaba de que no existe una sola forma de pensamiento, no existe una filosofía única y universal para todos. Eh, Sabiendo de esta diversidad, ¿cómo pueden ustedes fortalecer sus proyectos de investigación? ¿Qué les aporta la interculturalidad? Bueno, pues espero no dejar muchas dudas y si las dejo me da gusto para que podamos seguir dialogando o puedan ustedes seguir investigando. Un gusto haber platicado con ustedes y les deseo mucha salud y mucho éxito.